Muy buenas tardes otra vez a todas y todos. Me presento, mi nombre es Isabel Pichardo, también colaboro en la Dirección General de Derechos Humanos y el día de hoy voy a estar con ustedes. Antes de iniciar nuestra plática del día de hoy, quisiera comentarles que en el transcurso de la capacitación de hoy vamos a estar en el chat, les vamos a poner la encuesta de satisfacción para que por favor la llenen, la completen. Esta encuesta nos va a servir para tomar en cuenta su asistencia y para otorgarles la constancia correspondiente al final de la capacitación. También les recuerdo que tenemos el chat para la cuestión de las preguntas, que al final de esta sesión abordaremos, trataremos de abordar las más posibles. Y bueno, creo que ahora sí ya estamos la mayoría, así que vamos a iniciar. Iniciamos con la presentación, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, el día de hoy abordaremos los derechos que asisten a las personas, a las víctimas dentro del proceso penal. Para ello es importante mencionar que el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la anterior, por favor, en esa estamos bien. Sí, gracias. Reconoce como víctima a la persona que resiente directa e indirectamente la afectación producida por la conducta delictiva. Debemos recordar que la calidad de víctima es completamente independiente de que se identifique, aprenda, enjuicie o condene a la persona responsable del delito. Esta Suprema Corte ha reconocido que elevar al rango constitucional el derecho de las víctimas representa un equilibrio entre las partes que intervienen en el proceso penal. Para ello ha emitido diversos precedentes que de manera progresiva establecen los derechos humanos que les asisten a las víctimas. Es importante señalar que no existe, también la Suprema Corte ha indicado que no existe una oposición entre los valores y derechos que otorga la Constitución a favor de las víctimas con los valores y derechos de las personas imputadas. Esto es porque obedecen a reglas completamente distintas, a lógicas distintas, ya que las personas imputadas buscan el respeto irrestricto a los derechos inherentes al debido proceso y para las víctimas su derecho a participar en el proceso, la restitución y reparación de sus bienes lesionados por el delito, así como acceder a la verdad y la búsqueda de la justicia. Un aspecto importante que ha estudiado la Suprema Corte es justamente la condición de vulnerabilidad en la que muchas veces las víctimas se sitúan. Esto es por, pues, como sabemos, distintas interseccionalidades en las que se pueden encontrar, como podrían ser mujeres, personas migrantes, niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad, entre otras. Es por ello que la vulnerabilidad se presenta cuando existe una importante limitación para evitar mitigar los daños y perjuicios derivados del hecho delictivo. En este mismo orden de ideas, la Corte ha reconocido que los derechos de las víctimas no pueden ser interpretados de manera restrictiva, sino que deben ser realizados a la luz del parámetro de regularidad constitucional, buscando proteger de la manera más amplia sus derechos, recordando que la condición de víctima no se elige, sino que se sufre y se soporta. A continuación, mencionaremos el desarrollo jurisprudencial de algunos de los derechos que asisten a las víctimas durante el proceso penal. Quiero adelantarles un poco que muchos de los precedentes de los que vamos a hablar, tanto nacionales como interamericanos, se refieren a violaciones graves de derechos humanos, las cuales desde nuestro sistema jurídico pues también se encuentran tipificadas como delito. Ahora sí, la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Primeramente vamos a analizar el derecho de las víctimas a la debida diligencia. Como ya lo comentamos en otra nuestra sesión, el debido proceso se encuentra establecido en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional y el artículo 8.1 de la Convención Americana.
Al respecto, la Corte Interamericana ha reconocido que para que una investigación sea efectiva, en términos de la Convención Americana, debe de llevarse a cabo con la debida diligencia. Esta debida diligencia exige que el órgano que investiga realice las actuaciones y averiguaciones necesarias, por lo que el deber de investigar debe ser asumido como por el Estado como un deber jurídico y no solamente como una simple formalidad condenada al fracaso, o bien que éste dependa únicamente del impulso, de la iniciativa de las víctimas, de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. Ahora bien, la falta de debida diligencia se puede traducir en actos como la irrazonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las amenazas que podrían presentarse durante las investigaciones, la demora, obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y también, obviamente, en las graves omisiones en el seguimiento de las líneas lógicas de investigación. Ahora bien, las garantías incluidas en la noción del debido proceso conciernen tanto a las características del órgano juzgador, que aquí podemos encontrar la competencia, independencia, imparcialidad, preexistencia o no excepcionalidad del mismo, y también la estructura y desarrollo del procedimiento, entre las que encontramos el derecho de audiencia y de defensa, así como la publicidad de las actuaciones. Finalmente, las garantías orientadas a garantizar la razonabilidad jurídica de la resolución que recaiga en el asunto, encontramos las reglas sobre la valoración de la prueba, el dictado de una resolución que dirima todas las cuestiones planteadas y la fundamentación de sus decisiones, entre otras. En este mismo sentido, la Corte Interamericana ha señalado que dentro de las garantías procesales en el proceso penal, es preciso que se observen todos los requisitos que sean necesarios para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o ejercicio de un derecho. En caso de violaciones a derechos humanos, el mismo Tribunal Interamericano refiere que el órgano que las investiga debe utilizar los medios disponibles para llevar a cabo en un plazo razonable las actuaciones y averiguaciones necesarias para obtener el resultado que persigue. Esto puede ser mediante el conocimiento del contexto en que ocurrieron los hechos, los patrones que expliquen su comisión y la naturaleza de los derechos lesionados. Como podemos observar, las garantías judiciales son respetables y aplicables para todas las personas que forman parte del proceso penal. Ahora bien, quisiera detenerme un poco en la debida diligencia tratándose de muertes violentas o que traigan aparejada violencia de género, sin que llegue a ser yo tan exhaustiva en el tema, pero sí me parece que es importante que las abordemos. En este sentido, la Corte, en el amparo en revisión 554-2013, desarrolló estándares importantes respecto a la manera particular en la que se debe de llevar la investigación en este tipo de casos. Para ello nos estableció unos lineamientos mínimos, que son identificar a la víctima, proteger la escena del crimen, recuperar y preservar el material probatorio, investigar exhaustivamente la escena del crimen, identificar posibles testigos y obtener declaraciones, realizar autopsias por profesionales competentes, quienes deben emplear los procedimientos más apropiados, y determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte. Pareciera que estos mínimos o estos lineamientos mínimos que la Corte nos está señalando son como muy básicos y seguramente se aplican en la mayoría de los casos. Sin embargo, a juicio de la Corte, estos son justamente las actuaciones mínimas que se deben de llevar a cabo cuando nos encontremos frente a casos de violencia de género.
En este sentido, también las autoridades tienen la obligación de investigar justamente las conductas que causaron la muerte. Y aquí me parece que es muy relevante y muy importante verificar que la presencia o en su caso ausencia de motivos o razones de género que pudieran explicar esta muerte violenta. También, obviamente en el caso de violencia sexual, pues también se deben de preservar todas las evidencias relacionadas con este tipo de delitos. La misma Corte nos señala que una forma concreta de debida diligencia la podemos encontrar en las siguientes actuaciones, que podría ser la protección de la escena del crimen, el acceso a peritos auxiliares, quienes realizarán una búsqueda profunda, metódica, completa, minuciosa y sistemática de indicios, tanto en la escena del crimen como en las zonas aledañas a donde se cometió el delito. Finalmente, les quisiera señalar que en el mismo amparo en revisión 554-2013, la Suprema Corte señaló que la falta de preparación de quienes intervienen en el estudio de las escenas del crimen, así como la falta de protocolos adecuados de las instituciones públicas, puede provocar que se cometan errores en la cadena de custodia, entre ellos la falta de organización del equipo, la débil protección de la escena, la falla de aseguramiento, para evitar que ingresen personas no autorizadas, la falla en la toma de anotaciones adecuadas, el tomar pocas o ninguna fotografía, así como manipular, recolectar y empaquetar de forma inadecuada la evidencia. Por supuesto que este tipo de conductas o errores traen aparejado que no se respete esta debida diligencia y que al final del día afecta de manera directa a la víctima del delito, así como a sus familiares, quienes también son víctimas, por supuesto. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Por lo que hace la asesoría jurídica, como ya lo comentaron mis compañeras en sesiones anteriores, esta tiene su fundamento jurídico en el artículo 20, apartado C de nuestra Constitución Política. La Suprema Corte ha señalado que la representación jurídica es una institución de muy amplia significación y aplicación, la cual entraña que una persona realice actos jurídicos por otra, ocupando su lugar. Por lo que hace a la víctima, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 17, prevé que se podrá contar con un asesor jurídico gratuito, quien, como en el caso de la persona imputada, deberá contar con una licenciatura en Derecho y podrá ser designado por la víctima y en caso que no cuente con alguna, se le nombrará de oficio. La participación del asesor jurídico en estos casos es para orientar o intervenir legalmente en la representación de la víctima, pudiendo actuar en cualquier etapa del procedimiento y debiendo promover únicamente lo que previamente haya acordado o haya platicado con la persona a la que representa. Sin esta debida representación de una persona abogada victimal, las víctimas podrían encontrarse en un desequilibrio procesal que podría afectar sus derechos durante todo el procedimiento penal. De igual forma, la Suprema Corte ha reconocido que, tomando en consideración la máxima protección de los derechos humanos de las víctimas, la persona asesora jurídica tiene la facultad de promover el juicio de amparo a su nombre, a nombre de la víctima. Asimismo, nuestro tribunal ha señalado que la asesoría de las víctimas debe entenderse en términos multidisciplinarios para poder garantizarles una atención integral. Por ejemplo, en cuanto a la atención física o psicológica, o bien la prestación de un servicio con expertise específico, lo cual no puede limitarse a un perfil personal y profesional único. Estas consideraciones las podemos encontrar en el amparo en revisión 835-2018. En este amparo en revisión se estudió la negativa de dar acceso a la carpeta de investigación a personas defensoras de derechos humanos
que brindaban acompañamiento a quienes fueron las quejosas en este amparo en revisión. En este mismo amparo se agregó que cuando la víctima requiere el asesoramiento y acompañamiento de personas que no necesariamente sean abogadas, la autoridad judicial debe reconocerles tal carácter y permitirles acceder directamente a la información que se encuentre contenida en los expedientes. Esto, nada más como para platicarles los hechos de este amparo en revisión. Se trataron de la desaparición de personas en contexto de movilidad humana en México, cuyos familiares denunciaron tales hechos y contaban con el acompañamiento de las personas defensoras de derechos humanos, pues a quienes, como ya lo señalé, se les impidió el acceso a la carpeta de investigación. En este mismo orden de ideas, la Suprema Corte considera que lo que ya hemos estado platicando se encuentra armonizado con diversas disposiciones jurídicas, como la Ley General de Víctimas, la cual establece que las víctimas podrán solicitar la intervención de personas expertas independientes a fin de que colaboren con las autoridades en la investigación de los hechos y la realización de los distintos peritajes que sean pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. La siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Siguiendo con los derechos que asisten a las víctimas en el proceso, encontramos este derecho que es la información a la que tienen derecho sobre el proceso, sobre todo lo que sucede durante el mismo. De manera particular, me gustaría resaltar la doctrina jurisprudencial relacionada con el principio de máxima publicidad en los casos de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Esta máxima publicidad deriva del interés de la sociedad respecto a cómo ha sido la conducta del Estado para la debida investigación de los hechos. Para darnos una idea muy general pero además muy específica de las conductas que se deben entender como violaciones graves a derechos humanos y como delitos de lesa humanidad, la Suprema Corte ha considerado que lo que se encuentra establecido en los artículos 149 y 149 bis del Código Penal Federal, así como los delitos previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, justamente son estas conductas que les decía, las violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, ahí los podemos encontrar. Es tal la importancia de este derecho que en el amparo en revisión 1284-2015, la Suprema Corte acreditó la afectación que sufrieron las víctimas ante la ausencia de información por parte del Ministerio Público. Tanto las pruebas que se ofreció como tanto las pruebas que ofreció como dentro del ejercicio de la acción penal que planteó el Ministerio Público. Esto último repercutió en la imposibilidad de poder inconformarse de tal determinación, es decir, estas omisiones o esta ausencia de información por parte del Ministerio Público no permitió que las víctimas conocieran cómo se llegó a esa determinación, ni en sí mismo la determinación que tomó el Ministerio Público. Por lo tanto, pues no pudieron inconformarse ante ello y eso les impidió que se continuara con el proceso y en su momento a poder acreditar o poder llegar a la verdad de los hechos. A juicio de nuestro Tribunal Constitucional, esto generó que las víctimas se encontraran en un estado de indefensión justamente ante el obstáculo para la satisfacción de sus derechos. Ahora bien, un grupo que sabemos que se puede situar en una condición de vulnerabilidad son las infancias y las adolescencias. Respecto a este derecho a la información, encontramos dos importantes momentos en los que tiene especial relevancia que se aplique este derecho. Primero, de manera inicial, para garantizar que tanto la niña, niño o adolescente, así como sus familiares,
se encuentren en condiciones de tomar una decisión informada sobre su participación o no en el proceso penal, y en su caso, que el Ministerio Público se encuentre que la autoridad, perdón, que se encuentre en facultades de, en su caso, solicitar las medidas de protección que correspondan. En un segundo plano o en un segundo momento, una vez que las niñas, niños y adolescentes, y en su caso sus familiares, deciden participar en el proceso penal, bueno, aquí las personas juzgadoras tienen la obligación de informarles, obviamente a las infancias y adolescencias y a sus familiares, de una forma oportuna y comprensible sobre cómo va a ir evolucionando el proceso, lo que se espera de las niñas, niños y adolescentes en caso de que tuvieran que declarar o les tuvieran que entrevistar, y obviamente también sobre la situación de la persona acusada. Finalmente, para concluir con este derecho, me gustaría traerles a colación lo contenido en el artículo 42 de la Ley General de Víctimas, el cual establece la obligación que tienen los 3 órdenes de gobierno de brindar información y asesoría a las víctimas respecto del conjunto de derechos que son titulares, la cual se tendrá que otorgar de forma gratuita y por profesionales conocedores de los derechos de las víctimas. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Por lo que hace al derecho que tienen las víctimas de coadyuvar durante el proceso, este tipo de derechos o este derecho es una de las hipótesis de intervención directa y activa que tiene la víctima del delito durante el proceso, lo cual le permite exigir que se reciban todos los datos y elementos de prueba con los que cuente. La participación de la víctima en los términos de este derecho incluye el instruir los elementos de convicción que considere oportunos, adecuados, para acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad de la persona inculpada. En este sentido, se les debe recibir todos los elementos de prueba con los que cuente y practicar, y asimismo que se practiquen las diligencias correspondientes. La importancia de este derecho se observa en la conclusión a la que llegó la Suprema Corte, en el sentido que en los casos que un familiar de la víctima directa del delito solicite coadyuvar con el Ministerio Público, también trae aparejada la petición que se le reconozca como víctima dentro del proceso. En el amparo en revisión 1225-2016, la Suprema Corte determinó que las disposiciones jurídicas que niegan a las víctimas la emisión de copias de determinadas actuaciones dentro del procedimiento justamente restringen el que puedan coadyuvar de una mejor manera para el esclarecimiento de los hechos. Y ya como ya lo hemos venido señalando, en su caso inconformarse oportunamente de las actuaciones que considere contrarias a sus intereses. En el citado amparo se señaló que el derecho de acceso a la investigación es de carácter instrumental, que su debida observancia permite el adecuado ejercicio de otros derechos. Por ejemplo, tratándose de las víctimas, el acceso a la indagatoria les garantiza conocer, el desarrollo de la investigación y les ayuda a coadyuvar de mejor manera en el esclarecimiento de los hechos. En tal virtud, la Corte consideró que si alguna persona tiene legalmente acceso a la investigación, no resulta entendible que existan razones válidas para negar la expedición de las copias de las actuaciones previamente consultadas. Esto es, pareciera, la Corte consideró que no tiene lógica o no encuentra algún fundamento que quien ya tuvo la oportunidad de tener acceso a la investigación, de revisar las actuaciones, de poder tomar las notas que considerara,
de pronto no les permitieran o no le permitieran justamente la expedición de algunas actuaciones o de todas las actuaciones que ya previamente había consultado. En este sentido, se restringe esta acción, justamente restringe el debido ejercicio de este derecho. La siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Aquí me gustaría señalarles y platicar un poco del caso de Niños de la Calle contra Guatemala, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual reconoció que uno de los derechos que asisten a familiares de víctimas directas de violaciones a derechos humanos es justamente el derecho a la verdad. Asimismo, explicó que este derecho se encuentra subsumido en el derecho de las víctimas y sus familiares a obtener el esclarecimiento de los hechos a través de la investigación correspondiente. De igual forma, la Corte Interamericana señaló que el núcleo del derecho a la verdad lo compone el esclarecimiento de los hechos por el órgano competente y la determinación de la responsabilidad que corresponda. En el amparo en revisión 1284-2015, que ya habíamos señalado previamente, se estudió la negativa de la autoridad de acordar diversas promociones, entre ellas consultar las constancias de la averiguación previa y la negativa de expedir copias certificadas a familiares de una víctima de feminicidio. En este sentido, la Corte señaló que el derecho a la verdad que asiste a las víctimas de violaciones de derechos humanos es justamente saber qué sucedió o bien que se reconozca la forma en la que ocurrieron los hechos. Este derecho se encuentra configurado a partir de otros derechos como el de la libertad de expresión, el acceso a la información, las garantías judiciales y la protección judicial. Además, en sí mismo, el derecho a la verdad es una forma de reparación. Podemos ver que la relación que existe con este derecho y los demás, pues van de la mano, van juntas, dado que si, por ejemplo, se les restringe el acceso a la información dentro del proceso penal, bueno, eso podría traer como consecuencia que las víctimas no puedan aportar los elementos que consideren pertinentes, no puedan conocer por qué la autoridad llegó a tal o cual determinación y en su caso pues no puedan recurrir esta determinación. También trae aparejado que no se les considera o que ni siquiera se les tome en consideración los elementos de prueba que ellas podrían considerar que son relevantes para el esclarecimiento de los hechos. En este sentido, la Corte continuó indicando que una investigación eficaz requiere un análisis detenido de los hechos, una amplia obtención de pruebas y el desarrollo de vías racionales de investigación, por lo que las autoridades encargadas de la investigación no solo deben de tener a su alcance los medios necesarios para que lleven a cabo estas diligencias, sino que efectivamente sean utilizados para realizar las averiguaciones con prontitud. La falta de investigación normalmente implica la violación al derecho a la verdad. Y bueno, otra vez, nos damos cuenta que estos derechos hasta el momento, como los que llevamos platicando, que han sido el de debida diligencia, la asesoría jurídica, la información sobre el proceso y coadyuvar en el proceso, todos ellos se encuentran también encaminados a que las víctimas tengan acceso tanto al proceso, que se les tome en consideración, que se les escuche y que puedan aportar los elementos que consideren pertinentes justo para llegar a la verdad de los hechos y poder en su caso consignar o
sentenciar a las personas que cometieron el delito en su agravio. En el mismo amparo, en el amparo que venimos platicando, que es el 1284-2015, la omisión del Ministerio Público en reconocer el carácter de víctimas de las ahora quejosas impidió que tuvieran conocimiento oportuno de los resultados de la investigación, para lo que ya habíamos platicado, ¿no? En su caso, oponerse a la conclusión del Ministerio Público, cuestionar la validez y suficiencia de la evidencia, conocer la manera de qué manera el material probatorio sustentaba esa conclusión, analizar la manera en que la ausencia de conducir la investigación con perspectiva de género condicionó la valoración de las pruebas y las líneas de investigación, así como valorar la exhaustividad de la investigación. Aquí es bien importante, me parece que es relevante tomar también en consideración esta particularidad específica que estamos hablando de, en este amparo se habla sobre cuestiones relacionadas con violencia de género y de ahí la importancia de que las víctimas, en este caso que son familiares de la víctima directa, pudieran observar y pudieran analizar si en su caso toda la averiguación y la conclusión a la que llegó la autoridad fue justamente apegada y fue llevada a cabo con una perspectiva de género, que como ya sabemos, esto requiere un estudio adicional y particularidades muy específicas que ya mencionamos. En este caso, la Corte concluyó que la verdad se construye idealmente a partir del consenso. Es decir, las versiones y explicaciones de la víctima obviamente deben ser consideradas, por lo que resulta difícil asociar finalidades reparatorias a una verdad impuesta o donde las víctimas no se sientan representadas, por lo que su participación durante toda la investigación resulta fundamental. Pasando a otro tema dentro de este mismo derecho a la verdad, en el amparo en revisión 382-2015, la Corte estudió el caso de desaparición forzada de personas, en el que reconoció que exigir una prueba de correspondencia genética como requisito para que los familiares de la víctima tuvieran acceso a la averiguación previa resultaba completamente incorrecto a la luz del derecho a la verdad de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Obviamente esto siempre y cuando los hechos investigados tengan alguna conexión con el relato de la víctima sobre la desaparición de su familiar. Este amparo se encuentra relacionado con el descubrimiento en el año 2011, probablemente muchas y muchos de ustedes lo recuerden, de por lo menos 120 cuerpos sin vida en el número de... perdón, estoy leyendo una de las preguntas. El amparo en revisión 382-2015. Es el último que mencioné, el que estamos platicando ahorita. De nada. En este amparo, como les decía, y como seguramente muchas y muchos de ustedes recordarán, está relacionado con el descubrimiento de por lo menos 120 cuerpos sin vida en el año 2011 en diversas fosas clandestinas ubicadas en San Fernando, Tamaulipas. Las personas quejosas, en este caso en particular, las quejosas eran familiares de quienes fueron localizados en esas fosas o bien de personas que se presumían que ahí estuvieron. En este caso, la Corte reconoció pues, la complejidad del asunto, tomando en cuenta pues, que las víctimas directas eran de nacionalidad salvadoreña, que no contaban con una estancia regular en el país, por lo que las autoridades, al exigirle a sus familiares
que acreditaran con un alto grado de corroboración que efectivamente su familiar sufrió la violación a sus derechos humanos, en este caso la desaparición. Pues se tornaba una tarea prácticamente imposible, ya que en estos casos, en los casos que las personas migrantes están en nuestro país o transitan, ya sea que transiten o que vivan en nuestro país y tengan una condición migratoria irregular, pues generalmente lo hacen en las sombras, lo hacen por caminos que no son tan transitados para no ser detectados o detectadas por la autoridad migratoria. Entonces, muchas veces sus familiares que se quedan en su país de origen únicamente pueden tener indicios que sus familiares, pues, o bien que ya están en México, las comunicaciones pues se tornan muy esporádicas. Entonces, en la mayoría de los casos, en estos casos, pues, la denuncia justamente se presenta a partir de estos casos, a partir de lo que en estos casos les estoy comentando. Es decir, que tal vez pasaron 1, 2 días, 3 días sin que supieran dónde estaban sus familiares, o que el mismo grupo de personas con el que estaban transitando de pronto les informen que pues ya tienen varios días que no tienen contacto con los familiares. Entonces esto hace difícil o casi imposible que los familiares al momento de denunciar la desaparición puedan decir con certeza dónde estaban en el punto exacto donde desapareció su familiar, o por lo menos la fecha. Y siguiendo esta misma línea del caso de desapariciones de personas, se ha señalado, nuestra corte también ha señalado que para que los familiares de la víctima puedan acceder a la verdad, es muy importante que se realice una investigación eficaz, como ya habíamos mencionado y como hemos venido mencionando, a través de vías racionales de investigación, que el análisis de los hechos sea exhaustivo, detenido, que la obtención de las pruebas pues sea lo más amplia posible, y que en ellas se incluyan las opiniones de distintas personas expertas en las áreas, en tantas áreas como se pueda, con la finalidad justamente de llegar, de conocer cómo sucedieron los hechos, y entonces que las víctimas, en su caso los familiares, puedan conocer qué es lo que pasó con su familiar. En este sentido, como ya lo habíamos también platicado, los errores, descuidos, dilaciones injustificadas en este tipo de investigación específicamente pues resultan especialmente graves y conllevan, por supuesto, violaciones al derecho a la verdad, y así como impiden el acceso a la justicia para los familiares. En este mismo orden de ideas, y ya casi cerrando mi participación, quisiera recomendarles las lecturas de algunas sentencias emitidas por la Corte Interamericana, justamente que nos hablan de los estándares respecto al derecho a la verdad a favor de los familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, y pues los lineamientos y estándares que la Corte ha emitido en estos casos. Estos son el caso Villagrán Morales y otros contra Guatemala, Bamaca Velázquez contra Guatemala, la masacre de La Rochela contra Colombia, y bueno, por supuesto, el caso de Radilla Pacheco contra México, que ya mis compañeros abordaron en sesiones previas. Bueno, pues hasta aquí hemos escuchado los estándares especialmente nacionales respecto a los derechos a la debida diligencia, a la asesoría jurídica, a contar información sobre el proceso, a coadyuvar en el proceso y el derecho a la verdad, los cuales, como podemos observar y como ya se los había comentado, se encuentran intrínsecamente ligados y orientados
y 100% orientados a respetar los derechos humanos de las víctimas, la búsqueda de la verdad y en su caso, no en su caso, y el enjuiciamiento de las personas que cometieron el ilícito. Por mi parte, concluyo mi participación. Les agradezco muchísimo su atención y le doy la palabra a mi compañero Raúl, quien continuará explicando los derechos que asisten a las víctimas. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Isabel. Antes de comenzar, me gustaría recordarles la encuesta que va a estar en el chat para que nos hicieran favor de contestarla. También les quisiera recordar, bueno, quisiera decir que para efectos de la constancia, en el apartado donde van a poner su nombre, les recomendamos ponerlo tal cual quieran que aparezca en la constancia, para que tengan cuidado igual con mayúsculas y minúsculas en el momento de que lo vayan a poner, para que la constancia se vaya a expedir tal cual. Les agradezco mucho y bueno, pues vamos a empezar. Pues siguiendo la misma línea de los derechos de las víctimas, vamos a continuar con uno de los derechos reconocidos igual en el artículo 20 constitucional a las víctimas de un delito. Este es al resguardo de su identidad y otros datos personales. Es en su apartado C, fracción quinta, en el primer párrafo, donde nos menciona los casos en los que este derecho se ejerce cuando sean niños, niñas o adolescentes, cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada, y también cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. De este artículo se desprende que el resguardo de la identidad y de los datos personales procede cuando sea necesario proteger a la víctima. De igual, la siguiente, por favor. Gracias. De igual manera, podemos encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales que se refuerce este criterio, esta garantía judicial de las víctimas, haciendo una mención en su artículo 109, haciendo referencia de los derechos de la víctima o ofendido. En su fracción 26, nos dice que la víctima tiene derecho al resguardo de su identidad y demás datos personales cuando sean niños, niñas o adolescentes, se traten de delitos de violación contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas, o cuando a juicio del órgano jurisdiccional sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. Bueno, retomando un poco nuevamente el artículo 20 en su fracción tercera, el inciso B, ya hablando de los derechos de toda persona imputada, establece el derecho a que se le informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. En el caso de delincuencia organizada, la autoridad judicial puede autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. En este sentido, tratándose de delincuencia organizada y los casos en los que se puede dar este supuesto donde la autoridad judicial puede reservar la identidad del acusador, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 14, hace justamente esa referencia a que debe considerarse necesario mantener estas medidas aplicadas por la autoridad ministerial respecto a este resguardo de identidad, cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la integridad personal o la vida de las personas que rindan testimonio en contra de algún miembro de la delincuencia organizada, y misma que podrá mantenerse en el procedimiento, cuando se trate del acusador, la víctima u ofendido, o niñas, niños o adolescentes, en los términos de lo dispuesto en la Constitución Política. También podemos encontrar que dentro de los derechos de toda persona imputada, referente a ser juzgadas en audiencia pública, el derecho que tiene la víctima a ser protegido es superior. Esto se presenta como una limitante a la publicidad de los juicios orales, cuando sea indispensable esta protección a la víctima, ya que a pesar de referirse a garantías de la persona imputada, contiene estas garantías, pues, a favor de la víctima. En esta fracción quinta nos dice que serán juzgados en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y niñas, niños o adolescentes, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo, como se mencionó. Esto en el caso de delincuencia organizada.
Pasando a los casos en donde intervienen niños, niñas y adolescentes o adolescentes, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contiene diversas disposiciones tendientes a resguardar la identidad de los niños, niñas y adolescentes. Esto en el artículo 79 de dicho ordenamiento dispone que las autoridades garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niños, niñas y adolescentes que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito a fin de evitar su identificación pública y que la misma protección se otorgará a adolescentes a quienes se le atribuye la realización o participación de un delito conforme a la legislación aplicable a la materia. En atención a dicho artículo, las autoridades del Estado mexicano tienen la obligación de garantizar la protección de la identidad e intimidad de niños, niñas y adolescentes, cualquiera que sea el rol que desempeñen dentro de un proceso penal. Siguiente, por favor. Bien, sobre esta garantía, sobre este derecho, la Suprema Corte se ha pronunciado sobre el acceso a la información relativa a una investigación penal, pero tomando como referencia el derecho de defensa de la parte imputada, pero extendiéndose a los derechos de la víctima. Esto es en el amparo en revisión 650-2014, donde se ha interpretado que existe una obligación restricta de facilitar a la persona imputada o a su defensor todos los datos que se solicite para su defensa y que consten en el proceso y que tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibirse la declaración o entrevistarlo. En este sentido se puede entender que existe una doble dimensión del artículo y un alcance distinto de esta protección constitucional, ya que se trata de dos valores distintos, a saber, la defensa adecuada del imputado y la protección o salvaguarda del éxito de la investigación, naturalmente con relación a personas distintas, ¿no? Al imputado, en este caso es la víctima. Sin embargo, el derecho al acceso a la información y el derecho de defensa adecuada se puede ver que guardan una relación intrínseca. De esta forma, el artículo 20 constitucional pues debe entenderse como una modalización del derecho de acceso a la información para que dicho acceso sea realizado a través de la expedición de constancias. La norma no distingue quién puede solicitar esa expedición de constancias, por lo que es lógicamente posible entender que esta cláusula queda abierta a cualquier persona, es decir, a la persona imputada o a alguien distinto, en este caso la víctima, por lo que pues, todas las autoridades, incluido el Ministerio Público, tiene la obligación absoluta de facilitar a las partes todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Además, la primera sala consideró que cuando las partes efectúan la solicitud de información, lo que en realidad se vulnera al negarla es el derecho de defensa adecuada, puesto que pues, este derecho es el que respalda una solicitud de dicha naturaleza. En este sentido, en el derecho reconocido en este artículo 20 de la Constitución a las víctimas u ofendidos, que se extiende a todos los sujetos que participen en el proceso, otorga una mayor protección de derechos humanos, especialmente, como vemos, a la víctima. Siguiente, por favor. Vamos a pasar a la reparación del daño. Esto de los principios generales del proceso penal, en el apartado A, su fracción primera, del artículo 20, aparece, entre otros, como objetos del proceso penal, el que los daños causados por un delito se reparen y vemos que más adelante en el apartado C, en su fracción 4, de dicho artículo establece que uno de los derechos de las personas víctimas u ofendidos es que se le repare el daño. En los casos que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño sin menoscabo de que la víctima o ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria, y la ley fijará esos procedimientos ágiles para ejecutar la sentencia en materia de reparación del daño. Además, esta obligación se encuentra reforzada en el artículo primero constitucional, el cual establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Si bien la Suprema Corte ha hecho una distinción entre la reparación de un delito y de una violación a derechos humanos, la realidad es que con relación a la reparación del daño en materia penal, se determinó que la reparación se rige por los principios constitucionales de indemnización justa e integral, es decir, proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido, atendiendo a las directrices y principios establecidos por organismos internacionales en la materia. En este sentido, el derecho a la reparación integral del daño ha sido desarrollado de manera inicial en el derecho internacional de los derechos humanos. El Tribunal Interamericano ha delineado el alcance y contenido de ese derecho con base en su artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En él establece que cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad y dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de sus derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. De acuerdo a los precedentes de la primera sala, entre ellas el amparo directo en revisión 2902-2014 y el amparo indirecto, el amparo directo en revisión 4069-2018, los derechos de las víctimas de un proceso penal se encuentran reconocidos y protegidos por el artículo 20, apartado C de la Constitución, y así como también en la Ley General de Víctimas, que en su artículo 7 establece los derechos aplicables, en materia de atención a víctimas. El acceso a la justicia también implica una reparación integral de los daños y perjuicios, para lo cual es necesario identificar a las personas víctimas del delito y que éstas sean partes de la relación jurídica procesal que conforma la litis. Asimismo, también la Suprema Corte determinó que al tutelar los derechos de las víctimas, también deben respetarse el debido proceso de la persona acusada, procurando los derechos de las víctimas en sintonía con los derechos de la persona imputada, de modo que no es admisible que por tutelar los derechos de las víctimas en el proceso penal se puedan vulnerar los derechos del imputado. Siguiente, por favor. Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado criterios relativos a la naturaleza y alcances de la obligación de reparar, los cuales ha adoptado la Suprema Corte en la interpretación o determinación de una reparación integral. De acuerdo con la Corte Interamericana, las reparaciones consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto va a depender del nexo causal con los hechos del caso. Las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Para la Corte Interamericana, la obligación de reparación debe ser integral. También la Corte Interamericana ha contemplado los siguientes rubros para lograr una reparación integral, los rubros que vamos a mencionar ahorita. Para las víctimas de violaciones a derechos humanos, podemos iniciar con la restitución o restitutio in integrum. Esto implica el restablecimiento de la situación anterior a la violación de un derecho. De no ser posible esta restitución o la plena restitución, corresponde a los estados reparar los daños o perjuicios causados a través de diversas medidas, como el pago de una indemnización o compensación. De no ser factible esto, como ocurre en muchos casos, se determinará qué medidas deben implementarse para garantizar los derechos de estos derechos violados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron. Y se establece una indemnización que compense los daños ocasionados. Ahora, la rehabilitación como una forma de reparación implica que se debe otorgar a las víctimas las medidas necesarias para reconstruir
en lo posible su vida. Así, la Corte Interamericana ha dictado como medidas de rehabilitación tratamientos psicológicos que sean necesarios, la provisión de medicamentos, de transporte y otros gastos directamente relacionados y necesarios, entre otros. La indemnización es la parte meramente pecuniaria que se debe otorgar a las víctimas a raíz de los daños materiales e inmateriales sufridos por una víctima, que deben ser compensados. En este sentido, la Corte Interamericana determinó que el daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas. Los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter económico que tengan un nexo causal con los hechos del caso. Por su parte, el daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causadas a la víctima directa y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de las víctimas o de sus familias. De medidas de satisfacción, estas buscan reparar las víctimas de violaciones de derechos humanos, donde su finalidad es ir más allá. ¿Por qué? Porque se realizan reparaciones de carácter pecuniario buscando garantizar a las víctimas el derecho a la justicia, a la verdad y la no repetición de los hechos ocurridos. Esto creando un grado mayor de satisfacción al momento de ser reparados a través de actos humanos que le otorgarán a las víctimas la reparación de los daños causados. Pues en prácticamente todas las sentencias condenatorias, la Corte Interamericana ha determinado como medida de satisfacción la publicación de la sentencia que ésta emite, o un acto público en donde se reconozca la responsabilidad del Estado por parte de sus autoridades. La medida de investigación, juzgamiento y sanción, como parte del derecho a la justicia de las víctimas, está la obligación de recibir a manera de reparación integral, la investigación y, en su caso, juzgamiento y sanción de las personas que cometieron actos agraviantes en su contra. Por ello, la Corte Interamericana ha establecido como medida de reparación la obligación de investigar en un plazo razonable, de conformidad con el derecho interno, con lo que el derecho interno prevea, mejor, y llevar a cabo los procedimientos pertinentes tendientes a determinar las eventuales responsabilidades disciplinarias o administrativas de funcionarios estatales por estas circunstancias. La garantía de no repetición. La garantía de no repetición, estas garantías han sido definidas por la doctrina como aquellas acciones que debe desplegar el Estado en procura de que la situación que generó la violación de derechos humanos no se vuelva a presentar. Esto a manera de garantizar que no se repitan los hechos ocurridos. La Corte Interamericana ha establecido como medidas el diseño e implementación de capacitaciones, elaboración de videos, establecimiento de memoriales en honor a las víctimas, o la publicación de la bibliografía de las víctimas, entre otras. Siguiente, por favor. Ok, en sintonía con lo resuelto por la Corte Interamericana, la primera sala, al conocer del amparo directo en revisión 1068-2011, interpretó que el derecho a una reparación integral es un derecho sustantivo y no debe restringirse de forma innecesaria, salvo en función de una finalidad constitucionalmente válida. Además, la reparación debe encaminarse a anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad si el acto no se hubiera cometido. Por otro lado, también la primera sala de la Suprema Corte estableció que dentro de los parámetros para el cumplimiento de este derecho, en el amparo directo en revisión 2384-2013, establece que la reparación del daño derivada de un delito debe cumplir con la finalidad constitucional de protección y garantía como derecho humano en favor de las víctimas u ofendidos, atendiendo los siguientes criterios, como son el cubrirse en forma
expedita y proporcional y justa, ser oportuna, plena, integral y efectiva en relación con el daño ocasionado como consecuencia del delito, lo cual comprende que se establezcan las medidas de restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción. También que tengan como objetivo que con esta restitución se devuelva a la víctima ofendido a la situación anterior a la comisión del delito, lo que comprende cualquier tipo de afectación generada, ya sea económica, moral, física, psicológica o de alguna otra índole. También la restitución material comprende la devolución de bienes afectados con la comisión del delito y solo en caso de que no sea posible entonces el pago de su valor. Y la efectividad de la reparación del daño depende de la condición de resarcimiento que otorgue a la víctima ofendida o ofendido del delito, que deberá ser proporcional, justa, plena e integral, pues de lo contrario no se satisface el resarcimiento de la afectación. Siguiente, por favor. Gracias. Muy bien. De igual manera, podemos encontrar criterios que limitan los alcances de este derecho, como es el caso del amparo en revisión 5826-2015, donde la primera sala sostuvo que las indemnizaciones serán consideradas justas cuando su cálculo se realice con base en el encuentro de dos principios, el de reparación integral del daño y el de individualización de la condena, según las particularidades de cada caso. En otras palabras, la proporcionalidad de una indemnización depende de que se tomen en consideración todos los factores específicos de un caso, es decir, la naturaleza física, mental o psicoemocional y la existencia de daños causados. También la posibilidad de rehabilitación de la persona afectada, la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales, los daños materiales, incluidos están los ingresos y el lucro cesante, los perjuicios inmateriales, los gastos de asistencia jurídica o de expertos, también en este caso medicamentos o servicios médicos, psicólogos y sociales. También el nivel o grado de responsabilidad de las partes, su situación económica y demás características particulares. La siguiente, por favor. Muy bien. En el amparo directo en revisión, regresando, el que habíamos mencionado, 4069-2018, la Suprema Corte destacó que en el artículo 20 constitucional contempla la posibilidad de que las víctimas u ofendidos puedan solicitar directamente la reparación del daño. Esto, antes de la reforma, solo podía solicitarlo el Ministerio Público. La relevancia de esta distinción recae en que el juez no estará sujeto a los mismos principios que rige la acusación penal, ya que la Constitución reconoce que la persona juzgadora no podrá absolver al sentenciado de la reparación si se ha emitido sentencia condenatoria. Así, mientras que la acusación penal se encuentra sujeta al principio de presunción de inocencia, el daño se tiene por actualizado una vez acreditado el delito. En el amparo en revisión 4646-2014, la primera sala determinó que el deber de reparar los daños derivados del delito tiene una naturaleza estrictamente civil, a pesar de que la reparación de los daños derivados del delito se encuentren previstas en un código penal, pero no cambia la naturaleza de la reparación ni prescinde que sea justa e integral a efecto de que se subsanen debidamente las afectaciones a las víctimas. En este sentido, lo que buscó el legislador o lo que buscó fue ahorrarle tiempo y recursos a las víctimas, evitando promover un juicio civil. Siguiente, por favor. Ok, vamos a continuar con el siguiente, las impugnaciones de las actuaciones del Ministerio Público.
Esto en su fracción 2 del apartado C del artículo 20 constitucional. Se prevé que la víctima tiene el derecho a interponer recursos en los siguientes términos. Nos dice que coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, perdón, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevé la ley. Esto nos dice la fracción segunda. Eh, este mandato tiene su correlativo con la fracción séptima del mismo ordenamiento. En dicha fracción se establece que cuando no esté satisfecha la reparación del daño, la víctima tiene el derecho a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento. Esto en los siguientes términos. Nos dice que impugnar ante autoridad judicial las omisiones públicas en la investigación de los delitos, así como la resolución, reserva, no ejercicio, acción penal o suspensión, procedimiento que no esté satisfecha la reparación del daño. De esta manera, se amplía el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal, incluyendo ahora también las demás omisiones y determinaciones del Ministerio Público. Dentro de los criterios emitidos por la Corte, siguiente, por favor. Ok. Dentro de los criterios emitidos por la Corte, en la contradicción de tesis 233-2017, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia abordó el estudio de los medios de defensa ordinarios que deben agotarse contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación previo a la promoción del juicio de amparo. En este sentido, en la etapa de investigación, el Ministerio Público puede incurrir en una actitud omisiva con relación a su deber de investigar los delitos. Esto es que en la referida etapa, sea en su fase inicial o en la complementaria, el Ministerio Público, la autoridad ministerial, cumpla su obligación de investigar el delito al omitir realizar las diligencias o actos conducentes que deben practicarse de oficio, que soliciten las partes. Para el esclarecimiento de los hechos y esclarecimiento de los hechos y presuntamente delictivos, esta conducta omisiva, si carece de justificación legal, desde luego puede afectar derechos fundamentales de las partes en este conflicto penal. Perdón. Por lo que dentro de los medios de defensa ordinario existe lo previsto, están previstos en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estas determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido, quienes las pondrán a impugnar ante el juez de control. Sin embargo, este criterio no se limita a las señaladas en el artículo, sino en general todas las actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. De esa forma, es el juez de control quien determinará si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. Y en caso de estimarlo ilegal, debe pues culminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Una de las ventajas de la víctima ofendido que impugnen las omisiones del órgano investigador ante el juez de control es que en una audiencia la autoridad judicial debe resolver lo conducente, en cambio acudir directamente al juicio de amparo generaría pues un mayor retraso en el desarrollo del procedimiento penal. Esto anterior, porque el trámite de juicio de amparo indirecto puede encontrar mayor demora
que si la cuestión destacada se resuelve en una sede judicial ordinaria, esto lo que podría implicar que durante la etapa de investigación inicial, atendiendo a la punibilidad del delito que se investiga, prescriba el ejercicio de la acción penal, o que se cumpla el plazo de investigación completamente, el de investigación complementaria fijado por el juez de control y se cierre la fase respectiva, en cuyo caso la víctima o ofendido ya no tendrían oportunidad de alegar posibles omisiones del Ministerio Público en la investigación del delito. Por lo tanto, la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el juez de control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que promover el juicio de amparo indirecto, sin agotar el medio ordinario de defensa, actualizaría la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 en su fracción 20 de la Ley de Amparo. Esto es porque el principio de definitividad instituye que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado. Por lo que si será contra la resolución que emite el juez de control, contra la cual la víctima o ofendido pueda promover juicio de amparo, en virtud de que esa decisión no admite recurso ordinario alguno. Ahora bien, y siguiendo la misma línea igual, en la contradicción de tesis 34-2021, reciente, la primera sala de la Suprema Corte determinó con carácter ya de jurisprudencial que la negativa por parte del Ministerio Público de las víctimas a que tengan acceso a la carpeta de investigación no tiene una relación de causalidad con que se paralice la investigación, ya que la misma puede tener implicaciones hacia la víctima en el sentido de que no podrá conocer lo establecido en la carpeta de investigación. El acceso de las víctimas al expediente tiene como objeto que éstas conozcan los datos de prueba que pudieran existir en esta carpeta de investigación. En este sentido, la primera sala concluyó que la omisión de investigar y la negativa de acceso al expediente son líneas que persiguen distintos fines. El artículo 258 ofrece perdón, el artículo 258, al ofrecer a las víctimas o a la persona imputada una herramienta para que puedan impugnar actos u omisiones del Ministerio Público que impliquen la suspensión o terminación de la investigación, y la negativa de acceder a la carpeta de investigación no encuadra en este tipo de actos y por tanto no es impugnable a través de recursos de impugnación regulados en el artículo 258, como vimos anterior, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, hasta aquí los tres últimos incisos del artículo 20, de su apartado C. De parte de la Dirección General de Derechos Humanos, les agradecemos bastante toda la participación que han tenido a lo largo de esta capacitación, con sus preguntas, sus inquietudes, con su atención, su presencia. Para la Dirección General de Derechos Humanos es una prioridad difundir la cultura de derechos humanos, y el objetivo de esta capacitación ha sido un acercamiento a los estándares constitucionales y convencionales en relación con las garantías judiciales. Esperamos que haya sido de utilidad. Esta capacitación grabada en su integridad se podrá consultar en el micrositio de la dirección, y eso es importante porque como estuvimos compartiendo datos de sentencias, de precedentes, pues ahí los podrán consultar. De todos modos, a cualquier persona interesada, siéntanse totalmente en libertad de contactarnos para preguntar por cualquier sentencia, por cualquier criterio. Nuestros correos institucionales los pueden encontrar en el mismo micrositio de la dirección, y totalmente bienvenidas. Cualquier pregunta, de veras que esto es introductorio, pero podemos continuar ese intercambio. Les agradecemos nuevamente y pues deseamos que pasen una muy buena tarde. Muchas gracias. Suprema Corte, el poder de la justicia.